Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control. Mi nombre es Mo García, mejor conocido como Memo Hierbas. Y sí, aún seguimos aquí en Japón. Estamos en una parte de Shinjuku, donde siempre sale un gato enfrente en la parte de atrás. Pero eso no es lo importante del día de hoy. Te recuerdo que me puedes seguir en mis redes sociales que están apareciendo aquí en pantalla, donde hacemos lives en TikTok por las noches, incluso de esta zona en Japón. También sigue las redes sociales de Fuera del Control. Bueno, este es uno de los lugares más transitados. De hecho, la estación de Shinjuku transitan más de 1 millón de personas diariamente. Pero bueno, oigan, también les recuerdo que todos los lunes tenemos nuestro podcast de Fuera del Control, el cual está muy bueno, está actualizado, para que vayan a mi canal de YouTube y ahí también están los programas de televisión. ¿De qué se va a tratar este programa? Trataremos de juegos curiosos que salieron en Japón, pero nunca llegaron a América. Juegos como el de Evangelion de Nintendo 64, que desafortunadamente nunca llegó. Hablaremos de él, entre muchos juegos más. Pero bueno, vamos a arrancar con este especial. No te despegues porque todavía tenemos mucho de qué platicar. Eso es, Fuera del Control. ¡Vámonos! Hablar de Neo Genesis Evangelion no es hablar simplemente de un anime de robots gigantes, es hablar de una obra que, desde su estreno en 1995, redefinió la animación japonesa. Creado por Hideaki Anno y producida por Gainax, Evangelion tomó la estructura del género mecha y la convirtió en algo mucho más íntimo y perturbador. Detrás de las batallas contra los ángeles, lo que realmente se estaba contando era una historia sobre trauma, depresión, soledad y la dificultad de conectar con los demás. No era solo ciencia ficción, era introspección disfrazada de apocalipsis. La serie presentó a Shinji Ikari, un protagonista inseguro y emocionalmente frágil, muy lejos del héroe tradicional. Las relaciones con Rei, Asuka y su padre Gendo estaban marcadas por el abandono, la presión y la incomunicación. Conforme avanzaban los episodios, la narrativa se volvía cada vez más abstracta, culminando en un final televisivo que dividió al público japonés y que más tarde sería reinterpretado en la película The End of Evangelion. Este anime no buscaba respuestas fáciles, buscaba incomodar, cuestionar y confrontar. En 1999, cuando la fiebre por Evangelion seguía muy viva en Japón, Bandai lanzó para Nintendo 64 un videojuego basado directamente en la serie. Desarrollado por Beck y publicado exclusivamente en territorio japonés, este título intentó trasladar la intensidad del anime a una consola que no se caracterizaba precisamente por adaptaciones narrativas profundas. La historia del juego sigue los enfrentamientos contra varios ángeles, adaptando momentos claves de la serie y algunos elementos de la película. Cada misión coloca al jugador en el control de una unidad EVA. Principalmente la unidad 01, aunque también aparecen las 00 y la 02, enfrentándose a enemigos icónicos. No es una reinterpretación de la trama, es más bien una recreación interactiva de sus momentos más emblemáticos. En términos de jugabilidad, el título combina combate en tercera persona con secuencias más guiadas. El sistema incluido el famoso Outfield como mecánica defensiva, ataques cuerpo a cuerpo, armas progresivas y el límite de energía marcado por el cable umbilical. Si el tiempo se agota, el EVA entra en modo batería limitada, replicando fielmente la tensión del anime. También existe la posibilidad de activar el modo Berserk en ciertas circunstancias, algo que intenta capturar esa violencia incontrolable que caracterizaba a la unidad 01. Visualmente, el juego fue ambicioso para Nintendo 64. Los modelos de los EVAs y los ángeles estaban bien definidos para la época, y las ciudades destructibles buscaban dar escala a los combates. Sin embargo, las limitaciones del cartucho afectaron la fluidez y la variedad de escenarios. Aún así, sorprendió que incluyera voces digitalizadas y escenas con cierto enfoque cinematográfico, algo poco común en la consola de Nintendo. La música reutiliza composiciones reconocibles de la serie, reforzando la conexión emocional con el material original. No es una banda sonora nueva como tal, sino una adaptación que apela directamente a la nostalgia del espectador japonés de finales de los 90. En cuanto a su recepción en Japón, el juego tuvo una aceptación moderada, vendió bien gracias al peso de la franquicia, pero las críticas señalaron que era una experiencia algo limitada, con poca profundidad jugable y demasiadas secuencias guiadas. Para muchos fans era más una pieza de colección que un título imprescindible dentro del catálogo de la consola.
¿Y por qué nunca llegó a América? Hay varias razones probables. En 1999, Evangelion aún no tenía la misma penetración comercial en Occidente que alcanzaría años después. Además, el juego dependía fuertemente del contexto narrativo del anime, que no estaba completamente distribuido ni doblado en muchos mercados occidentales en este momento. Localizarlo habría implicado adaptar diálogos complejos y referencias filosóficas, todo para un título cuya jugabilidad no garantizaba un éxito masivo fuera de Japón. Comercialmente, el riesgo superaba el beneficio. Al final, Neo Genesis Evangelion para Nintendo 64 quedó como una curiosidad histórica, un intento de capturar una obra profundamente psicológica en un formato de acción tridimensional. No fue el mejor juego basado en la franquicia, pero sí un testimonio de la enorme influencia cultural que Evangelion ejercía en Japón a finales del milenio. Hoy es recordado como una rareza de culto, una pieza que conecta el auge del anime más introspectivo con la era dorada de los 64 bits. Un experimento imperfecto, sí, pero también una cápsula del tiempo que demuestra que, incluso cuando Evangelion se convertía en videojuego, seguía siendo imposible reducirlo a algo simple. Cuando Super Dimension Fortress Macross se estrenó en 1982, no era simplemente otro anime de robots gigantes, era una propuesta distinta dentro del género mecha. En lugar de centrarse únicamente en la guerra y en la tecnología, Macross apostó por algo mucho más humano: el triángulo amoroso, la cultura como arma y la música como símbolo de identidad. La historia comienza cuando una nave alienígena cae en la Tierra, lo que impulsa a la humanidad a reconstruirla bajo el nombre de SDF-1 Macross. Años después, la aparición de los Zentradi, una raza guerrera gigante, desata un conflicto interestelar. En medio del caos seguimos a Hikaru Ichiyo, un joven piloto que termina envuelto tanto en la guerra como en una compleja relación emocional entre Misa Hayase y la cantante Lin Mie. Lo que hizo diferente a Macross fue su enfoque. Sí, había combates espectaculares y los icónicos Valkyries capaces de transformarse entre avión, modo híbrido y robot, pero también había introspección, romance y un mensaje poderoso. La cultura y especialmente la música puede ser tan impactante como cualquier arma. La gran diferencia llega cuando Macross cruza el océano y se convierte en Robotech en 1985. La versión americana no fue una simple traducción, fue una reconstrucción completa. La productora Harmony Gold tomó Macross y la combinó con otras dos series japonesas no relacionadas para crear una narrativa continua de 85 episodios. El objetivo era cumplir con el mínimo requerido para la sindicación en televisión estadounidense. En este proceso, los nombres cambiaron y Hikaru se convirtió en Rick Hunter. Los diálogos fueron reescritos y la historia se adaptó para conectar con las siguientes sagas. Aunque el corazón de la primera parte seguía siendo Macross, el contexto general cambió por completo. Otra diferencia importante fue el tono. Mientras la versión japonesa mantenía una mezcla de drama adulto, romance complejo y reflexión cultural, Robotech suavizó ciertos elementos y reorganizó otros para hacerlos más accesibles al público occidental de los años 80. Aún así, logró algo notable: se convirtió en la puerta de entrada al anime para muchos espectadores en América. Sin embargo, esta adaptación también generó décadas de disputas legales sobre los derechos internacionales de la franquicia. Eso afectó la distribución de productos, videojuegos y nuevas producciones de Macross fuera de Japón durante muchos años. En resumen, Macross y Robotech comparten ADN visual y narrativo en su primera etapa, pero no son lo mismo. Una es una obra japonesa con identidad propia y mensaje cultural claro. La otra es una reinterpretación occidental que construyó un universo distinto a partir de ese material. Dos versiones de una misma semilla que crecieron en direcciones muy diferentes. Cuando hablamos de Macross en videojuegos, hablamos de una franquicia que siempre ha tenido una misión complicada: trasladar la espectacularidad de sus combates aéreos, la transformación de los Valkyries y el peso emocional de la música a un formato interactivo. En el 2003, para PlayStation 2, recibió un título simplemente llamado Macross, desarrollado por Sega AM2 y publicado por Bandai exclusivamente en Japón. Este juego no es una adaptación directa de toda la saga, sino que se enfoca principalmente en los eventos de la primera serie, conocida como Super Dimension Fortress Macross. Es decir, estamos en plena guerra contra los Zentradi, acompañando a personajes como Hikaru Ichiyo, Misae Hayase y Mei.
en el conflicto que marcó el inicio del universo Macross. La historia del juego sigue los eventos del anime original, pero los presenta a través de misiones estructuradas, intercaladas con escenas que recrean momentos claves. No intenta reinventar la narrativa, más bien busca que el jugador reviva los combates más emblemáticos de la cabina de un F1 Valkyrie, la cual es una experiencia pensada claramente para fans. En cuanto a jugabilidad, estamos frente a un título de combate aéreo en tercera persona con un énfasis muy marcado en la transformación. El gran atractivo era poder alternar en tiempo real entre los tres modos clásicos del Valkyrie: Fighter, modo avión; Gridwalk, modo híbrido; y Patroid, modo robot. Cada forma tiene ventajas tácticas distintas. Fighter es ideal para velocidad y persecución. Gridwalk ofrece equilibrio y estabilidad. Y Battleroy permite combate más preciso y directo. Dominar estas transiciones no es solo espectáculo, es estrategia. El sistema de combate combinaba disparos con misiles de fijación múltiple, ataques con cañón y maniobras evasivas. La sensación de velocidad era sólida para la época y el control respondía bien, aunque puede haberse sentido algo rígido comparado con simuladores más profundos. No buscaba ser un simulador realista, su prioridad era capturar la fantasía de pilotear un Valkyrie. Visualmente, el juego cumplía con dignidad dentro del estándar del PlayStation 2. Los modelos de los BF1 estaban bien detallados, las transformaciones eran fluidas y los combates ofrecían buena escala cuando las naves Entradi llenaban la pantalla. Sin embargo, algunos escenarios podían sentirse repetitivos y con texturas sencillas, algo común en títulos de acción aérea de los principios de los 2000. Uno de los puntos más fuertes era la música. Macross no se entiende sin canciones y el juego incorpora temas icónicos del anime original, reforzando esa mezcla única de guerra espacial y cultura pop que definió la franquicia. Escuchar esas melodías mientras se libraba una batalla masiva conectaba directamente con la esencia de la serie. En cuanto a su recepción en Japón, fue positiva pero no explosiva. Los fans apreciaban la fidelidad al material original y la participación de un equipo con experiencia técnica como AM2, pero también hubo críticas hacia su duración relativamente corta y la falta de modos adicionales más profundos. No era un título revolucionario, pero sí un producto sólido para quienes crecieron con la serie. ¿Y por qué no llegó a América? La respuesta está en la compleja historia de derechos internacionales de Macross. Durante décadas la distribución occidental estuvo limitada por disputas legales relacionadas con adaptaciones como Robotech. Eso complicó enormemente cualquier intento de lanzar juegos oficiales de Macross fuera de Japón. Sumado a que el título estaba muy enfocado en el público japonés conocedor del anime original, la localización nunca se concretó. En resumen, Macross para PlayStation 2 era un homenaje interactivo a la serie que inició todo. No es el juego más ambicioso del catálogo de la consola, pero capturaba con respeto la esencia de la franquicia: combate aéreo dinámico, transformaciones espectaculares y música inolvidable. Para los fans, es una pieza valiosa. Para los curiosos, una muestra de cómo el universo Macross intentó volar alto en la era de los 128 bits. En 1994, mucho antes de que el nombre de Hideo Kojima estuviera ligado al sigilo táctico y conspiraciones militares globales, lanzó una obra muy distinta: Polysnaut, desarrollado por Konami originalmente para la computadora japonesa PC 9821. Este título es una aventura gráfica con fuerte influencia del cine de ciencia ficción ochentero y del estilo Buddy Cop. La historia nos lleva a un futuro donde la humanidad ha comenzado a colonizar el espacio. Jonathan Ingram, uno de los llamados Polysnauts, oficiales entrenados para mantener el orden en la colonia Orbital Beyond Coast, sufre un accidente y queda en criosueño durante 25 años. Al despertar, el mundo ha cambiado, su familia ha seguido adelante y él es prácticamente un hombre fuera de su tiempo. Lo que comienza como una investigación aparentemente sencilla termina destapando una conspiración que conecta intereses políticos, corporativos y secretos del pasado. Narrativamente, el juego es puro Kojima en estado temprano. Diálogos extensos, referencia al cine estadounidense, humor ocasional y giros dramáticos. Se siente como una película interactiva. No es un juego de acción, es una experiencia basada en la exploración, la observación de escenarios, la recolección de pistas y conversaciones detalladas con los personajes. En términos de jugabilidad, funciona como una novela visual con elementos de apuntar y seleccionar. El jugador examina habitaciones, interroga a sospechosos y toma decisiones que permiten avanzar en la trama.
En versiones posteriores como la de PlayStation y Sega Saturn, se añadieron secuencias de disparo tipo Light Gun que rompen momentáneamente el ritmo investigando. No son el núcleo del juego, pero aportan tensión en momentos clave. Visualmente destaca por su estilo anime cinematográfico. Los personajes fueron diseñados con una estética muy cuidada y las versiones de consola incluyeron secuencias animadas con calidad notable para la época. El uso de actuación de voz completa en japonés ayudó a reforzar esa sensación de estar viendo una película interactiva más que jugando algo tradicional. La música acompaña con tonos noir y ciencia ficción, reforzando esa atmósfera de thriller espacial. No es una banda sonora estridente, es ambiental, elegante y muy acorde al tono de la narrativa. Un punto interesante es que Policenauts nunca tuvo lanzamiento oficial en Occidente. Aunque muchos lo esperaban tras el éxito posterior de Kojima con Metal Gear, la localización nunca se concretó. El juego tiene una enorme cantidad de texto y referencias culturales que habrían requerido una adaptación extensa. Con el tiempo se convirtió en una pieza de culto, especialmente después de que fans crearan traducciones no oficiales años más tarde. En retrospectiva, Policenauts es una obra clave para entender la evolución creativa de Kojima. Aquí ya estaba presente sus obsesiones al cine, las relaciones humanas complejas, las conspiraciones y ese estilo narrativo que borra la línea entre videojuego y película. No fue un éxito masivo fuera de Japón, pero sí una declaración de intenciones. Es, en muchos sentidos, el ensayo general de lo que años después rendiría el thriller interactivo en consolas. Una aventura pausada, reflexiva y profundamente cinematográfica que todavía hoy se siente adelantada a su tiempo. Oigan, ¿qué onda? ¿Qué le está pareciendo este especial de juegos raros que nunca salieron de Japón y que nos hubiera gustado haberlos tenido? Todavía nos falta mucho por dónde recorrer en la historia, no solamente de juegos de Nintendo 64, sino de PlayStation, Nintendo, entre otras consolas. Oigan, antes de irnos te recuerdo que nos puedes visitar en la Horda Park, ese lugar que es sensacional para aquellos que les gusta la nostalgia de las maquinitas de los 80, 90, 2000 y demás. Un lugar donde puedes llevar a la familia, tenemos bebidas temáticas, comidas temáticas y un sinfín de cosas. Oigan, vámonos a irnos a un corte, pero te recuerdo, síguenos en redes sociales porque estamos a lo mejor transmitiendo en vivo en estos momentos, sigue caminando en alguna parte de Japón. No te despegues si las redes sociales fuera de control y vamos con más, porque vamos a recorrer Shinjuku en esta ocasión. ¡Vámonos! Bienvenidos a la Horda Bar Arcade. ¿Listo para jugar más de 50 maquinitas de los 80, 90 y 2000? Aquí puedes festejar tu cumpleaños con tu familia y amigos. Disfruta de nuestro paquete de festejo que incluye mesa decorada, shot para los invitados con o sin alcohol, te cantamos las mañanitas, rebanada de pastel y un lanyard oficial de la Horda Bar Arcade para el cumpleañero. Recuerda disfrutar de nuestros platillos y bebidas con temática gamer, mismos que preparamos con ingredientes de la mejor calidad. Tenemos hamburguesas, boneless, tacos de sirloin, alitas y bebidas que te encantarán. Síguenos en redes sociales y entérate de torneos, eventos especiales y promociones que tenemos para ti. Además, puedes venir a disfrutar los partidos de fútbol de nuestros equipos locales, solo aquí en la Horda Bar Arcade. Ya estamos de vuelta aquí en Fuera del Control y estamos en otra parte, seguimos estando en Shinjuku. De hecho, el edificio que está allá enfrente de nosotros es un edificio que ha salido en muchos animes, en películas y demás. De hecho, toda esta parte que ahorita vamos a conocer de Shinjuku, que es la zona roja, pues salen los juegos de Yakuza, ustedes los han visto. Pero bueno, vamos a continuar con este especial de juegos raros que nunca salieron de Japón. Ya vimos Evangelion, ya
ya vimos ¿qué otro? Creo que Dragon Quest, y nos faltan algunos juegos curiosos que seguimos pasando. Pero bueno, te recuerdo que puedes ver los programas pasados de Fuera del Control a través de nuestro canal de YouTube de Memo Viajero que está apareciendo aquí. Sígueme en redes sociales para que no te pierdas nada de contenido, porque todos los días tenemos contenido y obvio tenemos nuestro podcast semanal de Fuera del Control. Vamos a ir caminando porque ya está haciendo frío, son en estos momentos las 5 de la tarde y estamos a 10 grados. Miren, ahí va el tren de... Qué bonito, pero bueno, oigan, vámonos, arrancamos con todo lo que seguimos con el especial de Fuera del Control. ¡Vámonos! Cuando se anunció Dragon Quest X en el 2012, Japón quedó en shock, no porque fuera una nueva entrega, eso siempre es motivo de celebración, sino porque sería un MMORPG, o sea, un juego masivo. Por primera vez en la historia de la saga creada por Yuji Horii y publicada por Square Enix, el viaje no sería en solitario, sino en línea. El juego debutó en Nintendo Wii en Japón y posteriormente llegó a Wii U, PC, PlayStation 4, Nintendo Switch y más tarde a PlayStation 5. Siempre manteniéndose exclusivo de territorio japonés. A diferencia de otras entregas numeradas, Dragon Quest X apostó por un mundo persistente donde miles de jugadores comparten el mismo universo, el continente de Astolia. La historia mantiene la esencia clásica de la saga. Comienza con un protagonista humano que, tras un evento trágico, reencarna en otra raza dentro del mundo de Astolia. A partir de ahí, la narrativa se desarrolla a través de expansiones llamadas versiones, cada una ampliando la trama principal. Aunque es un MMO, el juego no sacrifica el enfoque narrativo. De hecho, conserva el estilo tradicional de Dragon Quest: heroes carismáticos, villanos con presencia teatral y un tono que equilibra fantasía épica con momentos ligeros. En cuanto a jugabilidad, combina combate por turnos adaptado al entorno online. No es acción en tiempo real al estilo de otros MMORPGs, sino una evolución del sistema clásico con movimiento libre dentro del campo de batalla. Puedes elegir clases como guerrero, mago o sacerdote y progresar mediante habilidades y equipo. Además, permite contratar miembros de otros jugadores como acompañantes controlados por la inteligencia artificial, lo que facilita juegos incluso en solitario. Visualmente mantiene el inconfundible diseño artístico de Akira Toriyama, personajes expresivos, monstruos icónicos y escenarios coloridos que respetan la identidad visual que la saga ha construido desde los años 80. Incluso siendo un juego online, nunca pierde esa estética cálida y reconocible. La música, compuesta por el histórico Koichi Sugiyama, reutiliza temas clásicos y presenta nuevas piezas que acompañan las expansiones. La banda sonora mantiene ese aire orquestal tradicional que define a Dragon Quest, reforzando la sensación de estar en una aventura atemporal, aunque ahora compartida con miles de personas. En Japón, Dragon Quest X fue un éxito sólido y constante. No generó cifras globales masivas como otros MMO internacionales, pero logró algo más importante: mantener una base fiel durante años. Las expansiones periódicas y el contenido continuo ha permitido que el juego siga activo más de una década después de su lanzamiento. ¿Y por qué nunca llegó oficialmente a Occidente? Principalmente por razones comerciales. Dragon Quest históricamente ha tenido un rendimiento más fuerte en Japón que en América o Europa. Localizar un MMO implica costos elevados de traducción, servidores y soporte constante. Para Square Enix, el riesgo no justificaba la inversión en ese momento. En resumen, Dragon Quest X es una rareza fascinante dentro de la franquicia. Es el experimento online que demostró que incluso una saga tan tradicional puede reinventarse sin perder su identidad. No es el Dragon Quest que muchos jugadores occidentales pudieran experimentar, pero sí uno que redefinió la manera en que Japón vivió esta legendaria serie. Hay juegos que cuentan una historia y hay juegos que convierten la narrativa en un rompecabezas vivo. 428 Shibuya Scramble pertenece a la segunda categoría. Lanzado originalmente en 2008 para Wii en Japón y desarrollado por Chunsoft, este título rompió con la idea tradicional de novela visual al utilizar actores reales en lugar de personajes animados. La premisa es tan simple como poderosa. Durante un solo día en el distrito de Shibuya, en Tokio, las vidas de varios personajes se cruzan de formas inesperadas. Lo que comienza como un secuestro aparentemente aislado termina convirtiéndose en una red de conspiraciones, ciencia ficción, drama humano y giros inesperados. El juego nos permite controlar a 5 protagonistas principales, cada uno con su propia perspectiva. Un detective, una reportera, un ex líder de pandilla, una joven atrapada en circunstancias extrañas.
Cada historia avanza en bloques de tiempo y las decisiones que tomas con un personaje pueden afectar directamente el destino de otro. Aquí no se trata solo de elegir opciones de diálogo, se trata de sincronizar líneas temporales para evitar finales trágicos. La mecánica central se basa en el sistema llamado TIP, que ofrece información adicional sobre términos o eventos mencionados en el texto, ampliando el contexto del mundo, pero el verdadero corazón del juego es su estructura en forma de reloj narrativo. Para avanzar correctamente, debes alternar entre personajes, resolver bloqueos temporales y descubrir cómo una pequeña acción puede alterar todo el curso del día. Visualmente, 428 es único. Utiliza fotografías y secuencias con actores reales, lo que le da un estilo cercano a una serie de televisión interactiva. No hay animaciones tradicionales, todo está construido con imágenes cuidadosamente compuestas, iluminación cinematográfica y actuación expresiva. Es un formato arriesgado, pero sorprendentemente efectivo. La música y el diseño sonoro refuerzan el suspenso. Cada personaje tiene temas que acompañan su tono particular, desde el thriller policíaco hasta momentos casi absurdos que rompen la tensión con humor inesperado. En Japón, el juego fue aclamado por la crítica. De hecho, recibió puntuación perfecta en la revista de Famitsu, algo extremadamente raro. Con el tiempo se convirtió en una obra de culto. Años después, finalmente llegó a Occidente en el 2018 para PlayStation 4, PC y Nintendo Switch, permitiendo que más jugadores descubrieran esta compleja red de historias cruzadas. En resumen, 428 Shibuya Scramble no es un juego de acción ni un RPG tradicional, es una experiencia narrativa que exige atención, paciencia y curiosidad. Y es un thriller interactivo donde cada minuto cuenta y donde el verdadero protagonista es el mismo tiempo. Una pieza distinta, arriesgada y profundamente inteligente dentro del mundo de las novelas visuales. En 1994, mientras el mundo de los RPG estaba dominando por castillos medievales, espadas legendarias y héroes predestinados, apareció algo completamente distinto en Super Nintendo, Earthbound. En Japón se conoció como Mother 2, pero en América llegó con ese nombre peculiar que no parecía prometer una aventura épica, y sin embargo, lo era. La historia comienza en un pequeño pueblo llamado Onet, donde un niño llamado Ness despierta tras la caída de un meteorito. A partir de ese momento, lo que parecía una noche cualquiera se convierte en el inicio de una travesía para detener a una entidad cósmica conocida como Gigas. Pero lo fascinante no es solo el objetivo final, sino el camino, un viaje por suburbios, ciudades modernas, desiertos, centros comerciales y lugares que se sienten extrañamente cotidianos. En lugar de reyes y dragones, aquí hay pandillas juveniles, vecinos extraños, científicos excéntricos y hamburguesas que restauran tu energía. Earthbound transforma lo ordinario en extraordinario. El combate es por turnos, clásico en estructura, pero con detalles únicos como el sistema de vida rodante, donde los puntos de salud disminuyen gradualmente, permitiendo salvar a un personaje antes de que caiga definitivamente. El tono del juego oscila entre lo absurdo y lo profundamente inquietante. Hay humor constante, diálogos irónicos y situaciones ridículas, pero también momentos psicológicos intensos, especialmente en su tramo final. La batalla contra el jefe final es recordada como una de las más perturbadoras y simbólicas en la historia de los videojuegos. Visualmente adopta un estilo colorido y caricaturesco, que puede parecer simple a primera vista, pero está lleno de personalidad. Cada enemigo tiene un diseño extraño, a veces incluso surrealista. La música compuesta por Keiichi Suzuki e Hirokazu Tanaka es igual de peculiar. Mezcla rock, jazz, sonidos electrónicos y melodías que se quedan en la memoria. En su lanzamiento occidental, Earthbound no fue un éxito comercial. La campaña publicitaria fue extraña, incluso desconcertante, y muchos jugadores no entendieron su propuesta en ese momento. Sin embargo, con el paso de los años, el juego ganó estatus de culto. Hoy es considerado uno de los RPGs más influyentes de todos los tiempos, inspirando títulos modernos que adoptan su mezcla de humor, melancolía y narrativa emocional. En resumen, Earthbound es una aventura sobre crecer, enfrentar lo desconocido y descubrir que incluso en un mundo aparentemente normal puede esconderse fuerzas inimaginables. No necesitó armaduras brillantes ni espadas mágicas para convertirse en leyenda. Solo necesitó corazón, rareza y una identidad que se atrevió a ser diferente.
Oigan, es que antes de irnos a corte, te recuerdo que todos los controles de Turtle Beach, de PDP de Turtle Beach, hay promos para que vayas a la página de Liverpool, de Sears, de Coppel, y veas estos bonitos controles que, pues, celebrando todavía lo del evento del día de Mario, y aproveches que son controles para Nintendo Switch 1 y Nintendo Switch 2, son controles inalámbricos, están bien chidos, la verdad, los apruebo. Oigan, vamos a irnos a un corte, pero no te despegues porque todavía tenemos mucho de qué hablar de juegos curiosos que no salieron de Japón y que nos perdimos allá en América. Seguimos en Shinjuku y vamos a irnos caminando para que conozcan más de este lugar. De todas maneras, vendrán especiales de Japón en las próximas semanas. Seguimos aquí en Fuera de Control. ¡Vámonos! Ya estamos de vuelta aquí afuera del control y seguimos en la parte de Shinjuku. Es bien curioso. Estamos en un lugar donde la mayoría de los bares son 24 horas. No duermen, no nada, pero también estamos en un lugar donde pues puedes venir a un masajito. Sí, un buen masaje para que te relajes. Hay masajes especiales, hay de todo, pero no vamos a andar en tema porque es un programa infantil. Pero todo esto es muy curioso porque todos son bares. Esto es una zona que no duerme. A las 5, normalmente 5 o 6 de la mañana como que empiezan a cerrar, pero es porque muchos de los japoneses se quedan por el tren. A las 12, 12 y media cierra el último tren ya y se tienen que quedar, pues seguir tomando o festejando, sobre todo en fin de semana. Ahorita estamos entre semana, está tranquilo, pero aquí en este lugar cualquier día de noche hay fiesta. Pero bueno, nosotros seguiremos con nuestra fiesta de videojuegos tomando un tecito. Vamos con este especial de juegos que nunca salieron de Japón, aquí en Fuera de Control. ¡Vámonos! ¿Un masaje? ¡Claro que sí! What are you trying to do? Take away my job? I'm the demo man. En el 94, cuando el 3DO intentaba posicionarse como la consola más avanzada del mercado gracias al formato CD y su enfoque multimedia, llegó una adaptación que apostaba por algo ambicioso: combinar cine interactivo con acción en primera persona. Demolition Man, basado en la película protagonizada por Sylvester Stallone y Wesley Snipes, fue uno de los títulos más comentados del sistema. La película original del 93 planteaba un futuro aparentemente pacífico pero autoritario, donde el violento criminal Simon Phoenix es liberado accidentalmente en una sociedad incapaz de enfrentarlo. Solo John Spartan, un policía del pasado con métodos más rudos, puede detenerlo. El juego toma esta premisa y la convierte en una experiencia híbrida que intenta capturar tanto la acción explosiva como el tono futurista del filme. La versión del 3DO se distingue de otras adaptaciones porque combina tres estilos de juego distintos. Por un lado tenemos secciones tipo Light Gun en primera persona, donde el jugador dispara a enemigos en entornos prerenderizados. Estas fases recuerdan más una experiencia arcade que un shooter libre tradicional. Luego están los segmentos de conducción, donde Spartan persigue vehículos en una autopista futurista, aunque simples en mecánica, estos momentos intentaban aportar variedad. Finalmente, hay secciones más cercanas a un shooter en primera persona con exploración limitada, algo bastante adelantado para una consola doméstica del 94. Uno de los grandes atractivos fue el uso extensivo del full motion video. El juego incluye escenas grabadas específicamente con los actores originales, algo poco común en ese momento. No eran simples clips reciclados de la película, se filmaron nuevas secuencias para conectar las misiones del jugador. Esto le daba una aura casi cinematográfica que encajaba con la filosofía del 3DO, como plataforma multimedia. Visualmente, el título era impresionante para su época, especialmente en comparación con sistemas basados en cartucho. Las secuencias digitalizadas, los entornos detallados y la actuación de voz completa mostraban el potencial del CD. Sin embargo, las limitaciones técnicas del hardware hacían que el rendimiento no siempre fuera fluido. En cuanto a recepción, Demolition Man fue considerado uno de los juegos más sólidos del 3DO. No revolucionó el género, pero sí destacó dentro de un catálogo relativamente pequeño. La combinación de géneros fue vista como ambiciosa, aunque algunos criticaron que ninguna de las mecánicas estuviera completamente pulida.
Con el tiempo, el juego se convirtió en un ejemplo claro de la era experimental del CD-ROM. Es un título que refleja ese momento en el que la industria buscaba fusionar cine y videojuego de forma directa, antes de que el género FPS se estandarizara en consolas. Demolition Man en 3DO es una pieza histórica de la transición hacia experiencia más cinematográfica. Ambicioso, variado y con una participación directa del elenco original, representa un momento donde el futuro del gaming parecía estar en el video digitalizado y las mezclas de género. Un experimento interesante que encapsula perfectamente la identidad del 3DO en los 90. Tras el enorme éxito de la película protagonizada por Jim Carrey, en 1995 llegó a Super Nintendo una adaptación que entendió algo fundamental. The Mask no debía sentirse como un juego realista, debía sentirse como una caricatura desatada. Publicado por THQ y desarrollado por Black Pearl Software, este título tomó como base la estética animada más que el tono oscuro del cómic original. La historia sigue la premisa conocida. Stanley Ipkiss encuentra la máscara mágica del dios Loki y al usarla se transforma en una versión exagerada y caricaturesca de sí mismo. El juego no intenta reproducir escena por escena la película, sino capturar su espíritu absurdo y convertirlo en una experiencia de plataformas cargada de humor visual. En términos de jugabilidad, estamos ante un plataformas de desplazamiento lateral con énfasis en animaciones exageradas. The Mask puede golpear, lanzar ataques elásticos, usar armas absurdas como martillos gigantes o incluso sacar objetos imposibles del bolsillo, muy al estilo de los dibujos animados de clásicos. Cada movimiento está pensado para salir salido de un corte de caricaturas raras. El diseño de niveles refleja esa intención caricaturesca, ya que hay escenarios que rompen la cuarta pared, enemigos que reaccionan de forma exagerada y situaciones que parecen más un sketch que una misión tradicional. No es un juego centrado en dificultad extrema, pero sí exige precisión en saltos y manejo de habilidades. Visualmente es uno de sus puntos más fuertes. El uso de sprites grandes y altamente animados da la sensación de estar viendo una caricatura interactiva. Los colores son vibrantes, los fondos están llenos de detalles y las expresiones del personaje cambian constantemente. Dentro del catálogo de Super NES destaca por su estilo visual dinámico. La música acompaña con temas animados y energéticos que refuerzan el tono cómico. No adapta directamente el soundtrack de la película, pero mantiene una vibra juguetona que encaja con la experiencia. En cuanto a recepción, el juego tuvo opiniones mixtas. Fue elogiado por su apartado visual y fidelidad al espíritu caricaturesco, pero algunos señalaron que la jugabilidad podía sentirse repetitiva. Aún así, logró consolidarse como una adaptación respetable dentro del universo de títulos basados en películas noventeras. Con el paso del tiempo, The Mask de Super Nintendo es recordado como un ejemplo de cómo una licencia cinematográfica podía adaptarse con personalidad propia, sin intentar copiar exactamente el guión del filme. En resumen, es un plataformas colorido, exagerado y completamente desinhibido. No busca realismo ni profundidad narrativa, busca diversión caótica y en ese sentido logra capturar perfectamente la esencia del personaje, impredecible, elástico y absolutamente fuera de control. ¿Qué hagamos? Ya nos tenemos que ir. Bueno, antes de irnos a un corte, déjenme les explico un poquito. Estas son las famosas Jido Hanbaikis, o sea, máquinas expendedoras. Son muy famosas por todo Japón porque hay en cualquier parte, incluso hasta en los cerros o en lugares donde no hay civilización, siempre va a haber una máquina expendedora. Pero ¿por qué son únicas las de Japón? Porque tienen lo que son líquidos fríos y líquidos calientes. ¿Qué? ¿Cómo que sí? Toda esta parte, todo lo que ven rojo son líquidos calientes, digamos cafés, tés verdes y tenemos lo que es la parte fría. Refrescos, agua para que recuperes como un tipo Gatorade. Y bueno, la mayoría de las máquinas tú puedes pagarlas, ¿sí? Con tu tarjeta del metro. Incluso la puedes pagar con tarjeta de crédito, puede ser con monedas o puede ser con billetes. Esto es lo formidable de tener estas máquinas expendedoras. No quiere decir que todas se puedan pagar con tarjetas de crédito o tarjetas de metro, pero la mayoría en ciudad sí. En las afueras yo te recomendaría que cargues con tus moneditas o alguno que otro billetito por si te pierdes o tienes algo de sed. Incluso hay hanbaikis de comidas, de postres, de papitas, de todo hay.
Pero bueno, oiga, vámonos a un corte porque pues ya casi termina este especial de juegos curiosos que no salieron de Japón. Te recuerdo que nos sigas en nuestras redes sociales de Afuera del Control y las de un servidor, porque siempre estamos haciendo pues streaming todos los días en Japón. Y estoy tomando un tecito. Este es bueno porque quema la grasa, dice que quema la grasa. Muy rico. Vámonos a un corte y regresamos con más de Afuera del Control. ¡Vámonos! En 1995, cuando el CD-ROM comenzaba a cambiar la manera en que se concebían los videojuegos en PC, apareció un título que llevó el terror interactivo a un terreno polémico y cinematográfico: Phantasmagoria. Desarrollado por Sierra Online y dirigido por Roberta Williams, la misma mente detrás de la serie King's Quest. Este proyecto apostó por algo arriesgado para su época, una aventura gráfica construida completamente con actores reales y secuencias de video digitalizado. La historia sigue a Adrienne, una escritora que junto a su esposo Don se mudan a una antigua mansión para encontrar inspiración. Lo que al principio parece un retiro romántico, pronto se transforma en una espiral de horror psicológico. La casa oculta un pasado oscuro relacionado con un ilusionista del siglo XIX y una presencia demoníaca que comienza a influir en la mente de Don. Narrativamente, el juego combina terror sobrenatural con drama psicológico. A medida que se avanza la historia, la tensión se construye a través de pequeños detalles, puertas que se abren solas, cambios de actitud inquietantes y descubrimientos en la biblioteca de la mansión. Sin embargo, este juego también es recordado por escenas extremadamente explícitas para la época, incluyendo violencia gráfica y momentos que generaron controversia internacional. En términos de jugabilidad, se trataba de una aventura point and click clásica. El jugador explora habitaciones pre-renderizadas, interactúa con objetos y resuelve acertijos para avanzar en la trama. No hay acción directa ni combates. La experiencia se basa completamente en la atmósfera y la narrativa. En su momento, su mayor atractivo no era la mecánica, sino la presentación. Visualmente, fue impresionante en 1995 el uso de Full Motion Video. Permitía ver actores reales integrados en escenarios digitales, algo que buscaba acercar el videojuego al cine. El proyecto se distribuyó en 7 CD-ROMs, lo que en su momento representaba una producción gigantesca. Sierra invirtió millones en su desarrollo, convirtiéndolo en uno de los juegos más costosos de su tiempo. La música y el diseño sonoro cumplen un papel fundamental. Los efectos ambientales, pisadas, puertas que crujen, ecos lejanos, ayudan a crear una sensación constante de incomodidad. La banda sonora acompaña sin imponerse, reforzando el tono oscuro y opresivo. En cuanto a recepción, el juego fue un éxito comercial considerable para PC, vendiendo más de 1 millón de copias. Sin embargo, su contenido provocó censura o restricciones en varios países. Algunas cadenas minoristas se negaron a venderlo debido a su violencia explícita. La crítica estuvo dividida. Algunos elogiaron su ambición y su enfoque cinematográfico, mientras que otros cuestionaron la calidad de la actuación y la simplicidad de sus acertijos. Con el paso del tiempo, Phantasmagoria se convirtió en una pieza clave de la era del full motion video. Representa un momento específico en la historia del videojuego, cuando la industria creía que el futuro estaba en mezclar cine y tecnología interactiva. Hoy puede sentirse rígido en comparación con los estándares modernos, pero su impacto cultural es innegable. En resumen, Phantasmagoria fue un experimento audaz que llevó el terror interactivo al límite en los años 90, ambicioso, controversial y profundamente marcado por su época. Es una obra que refleja tanto las aspiraciones como los excesos de la era del CD-ROM, un clásico del horror digital que todavía genera conversación 3 décadas después. En 1989, cuando la guerra de los 16 bits apenas comenzaba, Sega necesitaba un juego que demostrara la potencia y actitud de su nueva consola. La respuesta fue The Revenge of Shinobi, una secuela que no solo elevó el estándar de acción en Genesis, sino que también ayudó a definir la identidad más adulta y desafiante de la marca. La historia nos coloca nuevamente en la piel de Joe Musashi, un ninja moderno que enfrenta a la organización criminal Neo Seed.
Tras la destrucción de su clan y el secuestro de su prometida, Musashi emprende una misión de venganza que lo lleva por ciudades, bases militares y fortalezas ocultas. Es una narrativa sencilla, pero efectiva. Honor, traición y justicia ejecutada con acero y precisión. La jugabilidad es donde el título realmente brilla. Es un juego de acción lateral que combina plataformas con combate estratégico. Musashi puede lanzar shurikens, atacar con espada en combates cuerpo a cuerpo y ejecutar poderosas técnicas ninjas conocidas como ninjutsu. Estas habilidades especiales consumen recursos ilimitados, lo que obligaba al jugador a decidir cuándo utilizarlas. El ritmo es intenso y la dificultad exigente. Los enemigos no solo atacaban en grupo, sino que también tenían patrones que requerían paciencia y estudio. Los jefes, por su parte, representaban verdaderas pruebas de habilidad. El diseño de niveles aprovechaba bien la verticalidad y la movilidad, obligando a medir saltos con precisión milimétrica. Visualmente, el juego fue una declaración técnica para el Genesis. Los sprites son grandes, detallados y fluidos, y los escenarios ofrecían variedad temática que va desde rascacielos hasta bosques iluminados por la luna. Había un estilo oscuro y elegante que le daba personalidad propia dentro del género. Un detalle curioso es que en sus primeras ediciones incluía enemigos y jefes que recordaban claramente a personajes populares del cine y los cómics de la época. Con el tiempo, por temas de derechos, algunas versiones posteriores modificaron estos diseños. Eso convirtió a las primeras tiradas en piezas interesantes para coleccionistas. Pero si hay un elemento que elevó a The Revenge of Shinobi al estatus de clásico, fue su música. La banda sonora compuesta por Yuzo Koshiro mezclaba melodías tradicionales japonesas con sonidos electrónicos característicos del chip del Genesis. Cada nivel tenía identidad sonora marcada, creando una atmósfera que en potencia era una gran experiencia. En su lanzamiento el juego fue ampliamente elogiado y se convirtió en uno de los títulos claves del catálogo inicial del Sega Genesis. No solo consolidó la franquicia Shinobi, sino que ayudó a posicionar a Sega como una alternativa fuerte frente a Nintendo. En resumen, The Revenge of Shinobi es acción pura, precisión estilo, un título que encapsula la esencia de los primeros años del Genesis, desafiante, elegante y con una identidad sonora inolvidable. Un clásico que lo convirtió, la venganza de un ninja, en símbolo de toda una generación. En 1995, en plena explosión del fenómeno de los juegos de pelea, Capcom tomó una decisión bastante inusual: adaptar su propia película al formato arcade. El resultado fue Street Fighter The Movie, un título que no estaba basado en el juego original, sino en la película live action protagonizada por Jean-Claude Van Damme como Guile y Raúl Julia como Bison. Para entender este juego hay que mirar el contexto. A principios de los años 90 el género de peleas estaba dominado por el éxito de Street Fighter 2, mientras que títulos como Mortal Kombat habían popularizado el uso de actores digitalizados. Capcom decidió experimentar con esa misma tecnología utilizando a los actores de la película para recrear a los personajes dentro del juego. La historia sigue la narrativa del filme. El villano Bison intenta dominar el mundo mediante un ejército de soldados y tecnología avanzada, mientras que Guile lidera a las fuerzas aliadas para detenerlo. Sin embargo, como era típico en los arcades de pelea, la historia es más una excusa para enfrentar a los personajes en combates uno contra uno. En términos de jugabilidad, el título conserva la base clásica de Street Fighter: ataques especiales, movimientos con comandos direccionales y enfrentamientos rápidos. Sin embargo, introduce algunas diferencias importantes. El sistema de combos se volvió más libre, permitiendo encadenar ataques de formas que no estaban presentes en Street Fighter 2. También se añadieron movimientos especiales más espectaculares y mecánicas que buscaban modernizar el combate. Visualmente el juego es completamente distinto a los Street Fighters tradicionales. En lugar de sprites dibujados a mano, los personajes son actores digitalizados. Esto incluía a Van Damme, así como varios miembros del elenco de la película. El resultado es una estética muy similar a Mortal Kombat, pero dentro del universo de Street Fighter. Los escenarios también reflejaban el mundo de la película: bases militares, laboratorios y fortalezas de Bison. El estilo general intenta mantener una atmósfera más cinematográfica que caricaturesca. La música y los efectos sonoros acompañan el tono de acción noventero, con golpes contundentes y pistas energéticas que refuerzan el combate. En cuanto a recepción, el juego generó opiniones muy divididas. Algunos jugadores apreciaban la experimentación con actores digitalizados y las nuevas mecánicas de combos. Otros criticaron que se alejaba demasiado del estilo visual tradicional de Street Fighter. Además, el hecho de estar basado en una película que tampoco fue bien recibida complicó su percepción. Con el tiempo, Street Fighter The Movie se convirtió en una curiosidad dentro
de la historia de la franquicia. No es considerado uno de los grandes títulos de la saga, pero sí un experimento interesante que refleja la era de mediados de los 90, cuando los juegos de pelea exploraban nuevas tecnologías y estilos visuales. En resumen, es un capítulo extraño pero fascinante dentro del universo de Street Fighter. Un juego de pelea que nació en una película basada en un videojuego de peleas y que terminó convirtiéndose en una pieza única del legado arcade de Capcom. Antes de que el mundo conociera el fenómeno global que fue Street Fighter 2, hubo un primer capítulo que sentó las bases de la saga. Ese juego fue Street Fighter, lanzado por Capcom en arcades en 1987. Un año después, esa experiencia llegaría a una consola doméstica muy particular, el sistema TurboGrafx CD, donde fue renombrado como Fighting Street. Este cambio de nombre no fue casual. En ese momento la franquicia todavía no tenía el peso que alcanzaría años más tarde, y el título se adaptó para el mercado doméstico bajo una identidad ligeramente distinta. Aún así, el juego mantenía el núcleo del primer Street Fighter, el viaje de Ryu alrededor del mundo para demostrar su fuerza y perfeccionar su estilo de artes marciales. La historia es simple, pero importante para el nacimiento del universo de Street Fighter. Ryu abandona su entrenamiento en Japón para participar en una serie de combates internacionales. A lo largo del juego, enfrenta a oponentes en diferentes países, cada uno representando estilos de pelea distintos. El objetivo final es probar que su disciplina y determinación lo convierten en el mejor luchador. En términos de jugabilidad, el primer Street Fighter era muy diferente a lo que los jugadores conocerían después. Solo se podía controlar a Ryu en el modo principal, mientras que Ken aparecía como personaje alternativo en partidas para 2 jugadores. Los movimientos especiales que hoy son icónicos como el Hadouken o Shoryuken ya estaban presentes, pero ejecutarlos era mucho más complicado debido a la sensibilidad de los controles. De hecho, el arcade original utilizaba un sistema peculiar de botones sensibles a la presión para determinar la fuerza de los golpes. La versión del TurboGrafx CD simplificó este sistema usando los controles tradicionales del pad, lo que lo hacía más accesible para el jugador doméstico. Visualmente, Fighting Street es prácticamente una adaptación directa del arcade, aunque con algunas limitaciones gráficas propias del hardware. Sin embargo, el formato CD permitió incluir algo que era muy llamativo para la época: pistas de música grabadas en calidad digital. Esto significaba que la banda sonora tenía una calidad mucho más cercana a la música real que a los sonidos sintetizados típicos de los cartuchos. Aún así, la experiencia general se sentía algo rígida en comparación con los juegos de pelea que vendrían después. Los controles eran menos precisos, las animaciones más limitadas y el ritmo del combate no tenía la fluidez que definiría el género en los años 90. En cuanto a recepción, Fighting Street no fue un éxito masivo. El verdadero boom llegaría en 1991 con Street Fighter 2, que revolucionaría por completo el género de peleas. Sin embargo, este título tiene un valor histórico enorme. Representa el primer paso de una franquicia que terminaría dominando los arcades y las consolas durante décadas. En retrospectiva, Fighting Street es una cápsula del tiempo. Puede sentirse rudimentario comparado con las que vendrían después, pero en sus combates ya estaban las semillas de uno de los sistemas de pelea más influyentes en la historia de los videojuegos. Es el origen de una leyenda que apenas comenzaba a levantarse. Oigan, ya nos tenemos que ir porque ya se acabó este especial. Seguimos en Shinjuku, es el edificio de Godzilla, pero la próxima semana les voy a enseñar más cosas. Ya está poniendo música, ya está poniendo bueno el ambiente, así que por eso nos tenemos que ir. Pero no te preocupes, la próxima semana tendremos más juegos clásicos de PlayStation. Creo que vienen juegos clásicos de PlayStation. Y bueno, recuerda seguirnos en redes sociales, Fuera de Control, y también las de un servidor porque hacemos stream todos los días. Y en esta parte se ponen como que negocios pequeños. Aquí también es muy conocido porque hay de esos chicos japoneses que se rebelan de sus familias y se vienen a vivir. Pero bueno, esa es otra historia. Nos vemos la próxima semana. Recuerda que esto fue, es y será Fuera de Control. ¡Vámonos!